Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy día tenemos el webinar número 73 y será posiblemente el último de este año. Así que con mucha alegría, pues tenemos más de 100 participantes inscritos y muy contentos de compartir con nuestros socios y amigos. Hoy tenemos a nuestro especial invitado, nuestro socio premium, TGS Sarrio y Asociados, para dar a conocer el impacto que ha dejado la pandemia en los estados financieros y las consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de reportarlos. COVID-19 y su impacto en los estados financieros anuales 2020. David Herrera será el moderador en esta oportunidad. Él es auditor, es de Audit Quality Control Senior Manager en TGS Sarrio y Asociados. Además, contaremos con las exposiciones de Vanessa Ladrón de Guevara, Audit Assurance Manager, y Juan Carlos Salazar, también de Audit Assurance Manager, quienes nos expondrán los principales impactos en los estados financieros y nos darán algunas conclusiones y sobre todo recomendaciones. También queremos agradecer a todos nuestros socios premium por su valioso apoyo y constante presencia en nuestras actividades de la Cámara, y a todos nuestros asociados y amigos por estar acá. Les deseamos que tengan muy felices fiestas a todos y les cedo la palabra a José Luis Sarrio y a David Herrera. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Corín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Cámara Peruano-Suiza por permitirnos hacer este webinar. Creemos que es un tema bastante importante, dado que la pandemia no es un hecho normal, ni siquiera cíclico en nuestros negocios. Es un tema que pasa más o menos cada 100 años o un poco más. Entonces, digamos, viendo los registros históricos. Entonces, definitivamente, los estados financieros de varias empresas se van a ver bastante golpeados, y como siempre tenemos que tener siempre presente el principio de prudencia en los números que uno presenta, especialmente a nuestros stakeholders de nuestro estado financiero, ¿no? Entonces, sin más, podemos pasar a la primera filmina para presentar un poquito lo que es la firma, y ya le daré el pase a David. Para los que no nos conocen mucho, somos una firma peruana que tiene ya 41 años en el mercado. Pertenecemos a una red TGS Global desde el año 2018, y esto de acá nos ha permitido también expandirnos dentro de Sudamérica. Tenemos, en estos 41 años ya tenemos varios premios en lo que es servicios de transferencia, servicios tributarios, y hace poco también en los rankings de auditoría, contabilidad y demás que acaban de ser publicados hace unas semanas. Entonces, en el Perú tenemos alrededor de 150 profesionales, y bueno, la verdad es que nos tratamos de posicionar como una firma full service, así como se le conoce, que básicamente damos los servicios de auditoría, consultoría, contabilidad, impuestos, legales. Básicamente una plataforma que le permita a cualquier tipo de cliente, mediano o grande, nacional o internacional, poder minimizar riesgos o mirar números o lo que se le pueda ocurrir. Así que, siguiente filmina. Le doy pase a David, por favor, para que comencemos con la presentación. Muchas gracias. Okay, gracias, José. ¿Qué tal? Bien, entonces, nada, vamos a empezar el webinar de hoy presentando a las personas que van a presentar. En este caso, Vanessa Ladrón de Guevara, ella es gerente de auditoría, contadora pública, es de la San Martín de Porres, de la Universidad de San Martín de Porres, y tiene una maestría en ESAM, ¿no? Bueno, es especialista en IF también, con estudios en la Universidad de Lima, y tiene ya algún tiempo ejerciendo
la práctica de auditoría. Por otro lado, también Juan Carlos Salazar, él también es gerente de auditoría. Es contador público también con expertise en NIF, ¿bien? También maneja temas de auditoría, controles y temas de empresas reguladas por la Bolsa de Valores, ¿no? Con temas de SOX. Por último, Jacqueline, que es nuestra auditor tributario y es especialista en todos los temas tributarios. Ella es contadora por la Universidad del Callao y abogada por la Universidad de José Carlos Mariátegui, ¿no? Tiene especialización en Derecho Tributario. Nada, ella nos va a resolver algunas consultas que hubiera respecto a lo que es temas tributarios. Las primeras personas nos van a ayudar a ver los efectos de la NIF en todo este tema de la pandemia, ¿eh? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ven, la presentación es un poco esto, ¿no? Yo voy a hablar de algunos temas muy generales en la parte 2 y después los dejo a mis compañeros para hablar los temas ya más a detalle, ¿no? De cómo impacta el COVID en los estados financieros. Si van a ver las letritas en la parte superior derecha, es una agenda bastante ambiciosa, cubre los aspectos que consideramos a nuestro entender los principales, ¿no? Eso es un poco. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, nada, nos queda hablar del COVID en los estados financieros. Ha sido un año típico, no es un cierre usual, ¿bien? ¿Por qué? Porque no es hablar del COVID en particular, pero lo que sí tenemos que hablar es de los impactos financieros y en las empresas, ¿no? No tanto en las personas, sino cómo impacta esto en las empresas y ver cómo esto afecta a las NIF, ¿no? Cómo afecta el reconocimiento de las transacciones, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es, las NIF en realidad no han tenido ningún cambio. Muchas personas podríamos decir que se infiere en gran medida con las mismas NIF qué precisiones hacer. Ha habido un par de precisiones respecto quizás a enmienda de la NIF 16, ¿no? De precisiones del COVID, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la idea de hoy es darle algunos consejos, temas a tomar en cuenta al momento de elaborar estados financieros anuales, ¿no? Del periodo 2020. Y también, obviamente, la pandemia sigue vigente para considerarlo en los estados financieros intermedios y con suerte finales del 2021, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, esta es la introducción de la parte del COVID. A ver si, por favor, continuamos. En una diapositiva más. Si tenemos que hablar a un nivel general, ¿no? De lo que es el impacto del COVID en la información financiera o en las empresas, cómo ha afectado esto, bueno, sin ver a detalle lo que es estados financieros y su relación con las NIF, la suspensión de actividades y reactivación por fases definitivamente ha afectado a las empresas, ¿no? Muchas empresas han suspendido actividades por periodos cortos, hay algunas que no han suspendido actividades y hay algunas inclusive que ni siquiera se han reactivado, ¿no? Llámese cines o algunos eventos de discotecas y demás, ¿no? Entonces, ¿esto cómo impacta, no? ¿Por qué? Por la generación de costos fijos, por la obtención de pérdidas, e inclusive en el peor de los casos por el resquebrajamiento del principio de ponerse en marcha, ¿no? Y es algo que tenemos que ver cómo esto, desde los dos puntos de vista, ¿no? Ya sea que tenga un impacto a nivel de registro contable o quizás a nivel de revelación de estados financieros. Como segundo punto, en la disminución de ventas y productividad, claro, esto también involucra que algunos sectores que tenían un mercado cautivo ahora, debido a la reducción de ingresos de muchas familias, hace de que la demanda no sea la misma, ¿no? Entonces, esto también tiene implicancias respecto a qué, a que necesitas menos gente, produces menos, vendes menos, tu stock, cómo se va a mover, ¿no? Tiene muchas implicancias en IC2, ¿no? En empresa en marcha y demás. Son temas que vamos a tener que tocar cuando lleguemos a las respectivas normas. Después, el incremento de los gastos por cumplimiento de protocolos, sí, de acuerdo, hay algunos más temas de medidas de seguridad, ¿no? Hay algunas empresas que han tenido que invertir fuerte en comprar computadoras, en administrar servicios de internet a sus empleados por el trabajo remoto. Hay muchos temas que ver acá, entonces, o por el tema de los protocolos sanitarios en algunos lugares, ¿no? Alcohol y demás. También
no tiene un impacto tan directo a nivel de NIF, simplemente sería un gasto más, ¿no? Estoy haciendo un pequeño spoiler de lo que va a venir. Después, reducción en personal por despidos o incremento en los permisos laborales. De acuerdo, esto es parte de NIC 19, no, de momento no veo ninguna implicancia acá, más allá del reconocimiento de un mayor gasto, ¿no? En el siguiente punto, cierre de divisiones sucursales y puntos de ventas o inclusive alguna liquidación, de acuerdo. Esto sí tiene mucho que ver con el principio de marchas o inclusive con el tema de operaciones discontinuadas que vamos a ver, ¿no? O discontinuas que vamos a ver. Fusiones y adquisiciones, que es un tema muy amplio, pero en estas circunstancias muchas empresas están aprovechando en comprar otras empresas, ¿no? Y también algunas empresas que ya ven que su futuro es incierto o que va a ser muy cuesta arriba están decidiendo vender. Entonces es un momento bastante convulso respecto a este tema de M&A, pero que en este caso no lo vamos a tocar como parte de este evento, ¿no? Lo que interesa ver es algunos tips para el cierre de los estados financieros, ¿no? No tanto relacionado con empresas que compran empresas. Ha habido seminarios en este sentido, por lo cual pretendemos centrarnos en otras normas, ¿no? A ver, Lorena, la siguiente, por favor. Bien, entonces, como le estaba comentando, uno de los peores escenarios que podría haber es la afectación del principio de presa en marcha que vamos a tocar, ¿no? Cómo pasa en algún momento revelar que no hay ninguna incertidumbre respecto a esto, en algún caso decir que hay cierta incertidumbre y revelarla, y en el peor de los casos ya es decir, ok, el principio de marcha, el principio de empresa en marcha o negocio en marcha no está más, y ver cómo eso impacta en desactivar las NIF, ¿no? La aplicación de las NIF como tal. Después, la dificultad para obtener financiamiento, claro, es un tema importante, ¿no? Muchas empresas dependen de su capital de trabajo. En algunos casos han tenido el tema de las subvenciones del gobierno por el tema de reactiva, que lo vamos a tocar, pero otras no. Entonces ahí hay que ver también cómo afecta esto, ¿no? Otro punto más es el cumplimiento con empleados, clientes, proveedores y acreedores, que eso ocasionaría posibles contingencias de acuerdo, ¿no? Esto tenemos que ver con que si algunos temas de vencimiento están incumplidos, ¿no? Muchas empresas han decidido hacer pagos mínimos a la administración tributaria, no están cumpliendo adecuadamente con los empleados. ¿Qué posiciones podríamos tener al respecto? Y por último, la volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Claro, en la medida que tengas activos financieros medidos a valor razonable, los mercados se han visto impactados, ahora se están recuperando, pero la idea es que eso de una u otra forma va a tener un impacto significativo en su valuación, ¿bien? En la evaluación de muchos aspectos a ese nivel de valor razonable. Entonces, nada, son algunos eventos que han sacudido las empresas, que están inclusive actualmente en marcha, ¿no? Pero para los cuales queremos centrarnos en cómo es su impacto en los estados financieros. Y para ello, por favor, si vamos a la siguiente diapositiva. Ya los dejo cómo impacta el COVID o estos escenarios en los estados financieros, y lo que vamos a hacer es relacionar estos impactos en las respectivas normas contables, ¿no? Para ver su impacto, analizando el marco normativo y tirando algunas ideas de cómo impactaría también de forma tributaria, de forma complementaria. ¿De acuerdo? Entonces, por mi lado, eso sería todo de momento. Lo dejo con Vanessa Larón de Vara para continuar y ver el impacto en los estados financieros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para empezar, lo que vamos a tratar ahora es lo que es la primera norma que tenemos, que es la NIC 36, que habla del deterioro del valor de los activos. En este caso, vamos a poder comenzar mencionando que la NIC 36 es una norma que en realidad establece los procedimientos para poder asegurar que los activos se encuentran contabilizados por un valor que no sea superior a su importe recuperable. Y la siguiente pregunta que nos surge en este caso es, ¿qué es el importe recuperable? Bueno, en este caso el importe recuperable, la norma lo define como el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. Si hablamos de los activos que se encuentran inmersos dentro de esta norma, en el alcance de la norma, podemos ver lo que es propiedad, planta y equipo, activos intangibles,
ambos si se encuentran contabilizados al costo o a su valor revaluado. También podemos incluir a lo que son los activos por derecho en uso, las propiedades de inversión y también a los activos biológicos cuando se contabilizan al costo. También está incluido lo que es el goodwill o el crédito mercantil y las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, estas cuando están contabilizados utilizando el método de valor patrimonial. ¿Qué es lo que exige esta norma? Bueno, exige que las empresas evalúen si es que existen indicios de deterioro en el valor de sus activos, y de ser así, se tendrían que realizar pruebas de deterioro, pero para el caso en particular del goodwill y los intangibles que tienen vidas útiles indefinidas, la evaluación se debe realizar de forma anual. Siguiente, por favor. Siguiente. Disculpe, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Te escuchamos muy bien, Vanessa. Ok, lo que pasa es que no está cambiando la diapositiva. Dale un minutito, por favor. Ok, ahora sí ya cambió. Muchas gracias. Perfecto, sigamos. Entonces, en este caso, en el caso de la NIC 36, la NIC te lista una serie de fuentes que se pueden considerar para hacer esta evaluación, para determinar el deterioro, si es que existen indicios de deterioro. Y en realidad, en el caso del COVID-19, estos factores han cobrado bastante relevancia, considerando los efectos de la pandemia, que hemos mencionado de forma general, ¿no? Entonces, si hablamos de fuentes externas, podemos tener los indicios observables de la disminución del valor del activo, cambios significativos con efectos adversos en el entorno donde opera la entidad, incrementos en las tasas de mercado que puedan afectar la tasa de descuento, y también podemos ver si el importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor a su capitalización bursátil, ¿no? En este caso nos referimos cuando hacemos la evaluación tomando en consideración lo que es el valor razonable. Siguiente, por favor. Ok, cuando evaluamos lo que es las fuentes internas, podemos ver si es que se dispone de evidencia sobre alguna obsolescencia o deterioro que puede verse físicamente en el activo, el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, si este alcance se va a ver afectado, va a afectar desfavorablemente a la entidad. Planes de discontinuación o reestructuración. Hemos visto, como ya mencionó David, muchas empresas que han decidido discontinuar algunos segmentos de negocio o han entrado en el proceso de reestructuración. En este caso, vemos todos los temas de lo que son las fusiones y las adquisiciones. Los planes para disponer del activo, algunas empresas para poder lograr o alcanzar liquidez, obtener liquidez, han optado por vender alguno de sus activos para poder cumplir con las deudas que ya tenían antes del efecto de la pandemia. Y también evidencia que indica que el rendimiento del activo es o va a ser de alguna manera peor que el que se estaba esperando. Siguiente, por favor. Entonces hemos querido listar algunos de los principales retos que van a afrontar las gerencias y también las áreas contables cuando hagan la evaluación del deterioro del valor de los activos, ¿no? Entonces, una de las interrogantes que tenemos en este caso es que si es el COVID-19 un indicador de deterioro. Bueno, el COVID ha presentado diferentes efectos, ¿no? Entre ellos están los cierres temporales de operaciones. Algunos sectores todavía no están operando, están en la fase que recién está entrando. Es más, en estos momentos la incertidumbre se ha elevado un poco
de cara a lo que sería la segunda ola. Disminución de utilidades e incluso se han presentado pérdidas y que podrían mantenerse no solamente durante el 2020, sino en algunos sectores, algunas empresas podrían presentar pérdidas durante los próximos años, ¿no? Una menor demanda en algunos productos, fluctuación del tipo de cambio, precio de ventas, entre otros, todos estos pueden ser indicios de deterioro que tienen que ser evaluados. Entonces, uno de los principales retos que tienen las compañías es evaluar lo que es el importe recuperable, ¿no? Esta evaluación se utiliza principalmente cuando utilizamos el valor en uso. Entonces, hay que incluir todas las incertidumbres productos del COVID en los flujos futuros y también en la tasa de descuento, ¿no? La norma lo que te indica es que se utilice un flujo con proyecciones de máximo 5 años, pero siendo honestos, bajo el escenario actual, es un poco complicado hasta hacer un flujo proyectado para el siguiente año. Entonces, imagínense el gran reto que puede enfrentar la gerencia y también las áreas financieras para poder construir flujos de más de un año, 2 hasta 5 años, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver también los temas que se relacionan a las regulaciones que se han emitido en cada país, cómo van las fases de reapertura de la economía, hay una alta probabilidad en algunos países de recesión, si es que nuestros competidores van a continuar operando, también es un tema importante a tener en cuenta para ver la participación de mercado, y la disminución en operaciones o la eliminación de algunos segmentos de negocio, entre otros. Entonces, se tienen que actualizar los supuestos y proyecciones que se utilizan. O sea, esta norma, si bien es cierto, cobra bastante relevancia, siempre se tiene, en todos los años se ha tenido que evaluar cuando tienes tus estados financieros bajo NIF, tienes que evaluar el deterioro, si es que hay indicios de deterioro del valor de tus activos, ¿no? Entonces, si ves que hay indicios, haces los cálculos correspondientes, ¿no? Ahora, lo que se tiene que hacer es actualizar todos los supuestos y proyecciones que se han utilizado, ¿no? Así como también la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre de 2019, cuando estábamos en situación pre-pandemia, todos esos supuestos que se utilizaron no consideraron, obviamente, que en quincena de marzo del 2020 íbamos a entrar a un efecto pandemia, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser actualizado. Lo que también tenemos que considerar es que vamos a tener que ver múltiples escenarios, hacer análisis de sensibilidades, vamos a tener que utilizar probabilidades. Entonces, el cálculo no es tan simple, ¿no? Y si le agregamos todos estos temas de incertidumbre, se hace aún más complicado de lo que ya es. Si tú tienes registrados, si las empresas tienen registrados ya pérdidas por deterioro de periodos pasados, estas pueden ser reversadas en periodos posteriores. Siempre que se vea alguna mejora en las condiciones que se utilizaron o en los supuestos que se utilizaron para hacer este registro. Pero hay una excepción, el goodwill, ¿no? Si tienen registrado en los estados financieros un deterioro relacionado al crédito mercantil, que hayan hecho de repente a periodos intermedios, en periodos pasados, y las condiciones que llevaron ese registro pueden haber mejorado, no se puede reversar este efecto, ¿no? El deterioro va a quedar registrado en los estados financieros. Desde el punto de vista tributario, tenemos que considerar que esta estimación no es aceptada tributariamente y por lo tanto no va a ser deducible para efectos del impuesto a la renta. Siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar a lo que es la NIC 2 inventarios. En esta oportunidad, lo que hemos querido mencionar son dos temas. El primer tema es cómo ha afectado en el valor neto de realización todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Entonces, vamos a empezar recordando qué es el valor neto de realización. Bueno, conforme a lo que dice la norma, el valor neto de realización o VNR es el precio estimado de venta menos los costos que se estiman para la terminación, esto para el caso de los productos en proceso, menos los costos estimados para su venta. El espíritu de la norma en realidad es que no puedes tener registrado en libros un valor mayor en los inventarios del que tú esperas recuperar producto de su venta o producto de su uso.
Entonces, existen varios factores que se han venido dando en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, desde que empezamos la pandemia, que en realidad van a afectar el cálculo del BNR, ¿no? Y que tenemos que tener en consideración cuando hagamos el cálculo de esta estimación. Algunos de los factores es, bueno, la disminución de los precios, obviamente, porque el primer punto, el BNR, en el concepto indica el precio estimado, ¿no? Entonces, si tienes una disminución en los precios, obviamente eso va a afectar el valor neto de realización, va a disminuir el valor neto de realización, ¿no? Que está asociado. Y esto también está asociado con el comportamiento de los consumidores, ¿no? Que también ha afectado lo que son la demanda de los productos. Y también que algunas empresas han optado por utilizar estrategias un poco más agresivas para poder hacer que sus inventarios roten, ¿no? En muchos casos el precio depende del mercado internacional, como en el caso de los commodities. Hemos podido ver a inicios de la pandemia o en los primeros meses de la pandemia que muchos commodities llegaron hasta, en algunos casos, a valores negativos. Entonces, esto también va a afectar el cálculo del valor neto de realización, ¿no? El incremento de los gastos de ventas, definitivamente, se tiene que considerar, debido a que si quieres hacer que tus inventarios roten, que la venta se incremente, es probable que hayas tenido que hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista de comercialización. Desde el punto de vista de los costos, podemos mencionar lo que es el incremento en los costos de almacenamiento. Esto va a tener una consecuencia directa en el incremento de los costos de los inventarios. Y por último, vemos la baja rotación de inventarios, ¿no? Esto perjudica principalmente a los que son los productos que tienen una fecha de caducidad ya determinada, ¿no? Entonces, si tú tienes productos que ya están caducando, tus opciones y están cerca del vencimiento, tus opciones son tratar de comercializarlos de alguna forma bajando el precio, utilizar alguna estrategia de venta para poder hacer salir esos productos, ¿no? Si hablamos del punto de vista tributario, bueno, estos gastos no son deducibles, ¿no? Para el cálculo del impuesto a la renta, esto solamente es el punto de vista financiero. La norma tributaria solamente admite la deducción en caso de que las mermas o desmedros estén debidamente acreditados. Y en este caso en particular, hemos tenido alguna flexibilización de parte de la administración tributaria debido a lo que es todo el tema de emergencia sanitaria. Y esta flexibilización refiere a que los costos de existencias, a destruir más los costos de existencias que ya has destruido anteriormente, pueden ser sustentados con un informe siempre y cuando la suma de ambos no sea mayor a 10 UITs. Siguiente, por favor. Y este es el segundo punto que les comentaba, el tema de los costos indirectos fijos, de verdad que tomó bastante relevancia durante estos últimos meses. Esto es porque hay un proceso de distribución que te indica la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuir los costos fijos indirectos a los costos de transformación? Y esto se basa principalmente en la capacidad normal de producción. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, a reflexionar un poco, muchas empresas no han llegado a la capacidad normal de producción, ¿no? ¿Cómo se mide esta capacidad normal? O que la norma en realidad no te dice exactamente la matemática para poder llegar a la capacidad normal, no te indica cómo lo tienes que calcular, pero sí te da algunos lineamientos para que los tomes en cuenta para poder determinar esta capacidad, ¿no? Entonces, puedes considerar varios periodos o temporadas anteriores, ¿no? Y también tienes que tener en cuenta que durante esos periodos han habido paradas por temas de mantenimiento. Eso también se tiene que considerar cuando se hagan los cálculos correspondientes. Puedes usar también el nivel real de producción, pero siempre y cuando este nivel real esté muy aproximado a lo que es la capacidad normal. Todos los costos indirectos que no se puedan o que no se hayan podido distribuir, se van a reconocer como gastos en el periodo en el que han sido incurridos. No van a formar parte del costo de producción. La capacidad normal puede determinarse también considerando la producción del periodo 2019 o cualquier otro presupuesto que se haya considerado en cuenta para la operación normal del negocio, ¿no? ¿Y por qué la norma indica esto? Porque en realidad los costos unitarios deberían de ser comparables con los del periodo anterior o bueno, deberían tener sentido, ¿no?
Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, lo más resaltante que tenemos es el tema de la depreciación. Fue una de las principales interrogantes que hemos venido recibiendo y que hemos recibido durante los meses de pandemia, ¿no? Principalmente cuando utilizas el método de línea recta. Entonces, en este punto deberíamos irnos al párrafo 55 de la norma. Este párrafo indica que una empresa va a comenzar a depreciar un activo cuando este activo esté disponible para el uso. Y esto quiere decir que tiene que estar en la ubicación y las condiciones necesarias para poder operar, y tiene que operar de la forma en que la gerencia ha previsto que opere, ¿no? Entonces, la depreciación no va a cesar cuando el activo esté sin utilizar o haya sido retirado del uso, a no ser que, obviamente, ya esté totalmente depreciado. Existen dos métodos, los métodos más conocidos o más resaltantes que se utilizan y que hemos visto también en los clientes son el método de la... ¿Puedes regresar, por favor, Lore? Sí. Los métodos más resaltantes que hemos podido ver es el método de la línea recta y el método de unidades producidas, ¿no? Entonces, el mayor efecto y el mayor gasto se puede ver cuando las empresas utilizan el método de línea recta. Porque cuando utilizas el método de unidades producidas, ha paralizado la planta, no estás teniendo operaciones o las operaciones han disminuido, esto va en línea con las unidades que produces y eso es lo que cargas como gasto en depreciación, ¿no? Pero el método de la línea recta, en realidad, el espíritu de la norma es considerar un escenario de producción constante, o sea, no considera un escenario pandemia, ¿no? Entonces, en estos casos lo que se puede hacer es evaluar el método de depreciación y si determinamos que el método de línea recta no refleja el patrón de consumo, podemos hacer un cambio en el método que se está utilizando, ¿no? Si hablamos de la determinación de la vida útil, las empresas también pueden optar por revisar lo que es la vida útil remanente de sus activos, ¿no? Teniendo en consideración qué beneficios económicos futuros incorpora el activo que están evaluando. ¿Por qué? Porque la vida útil se determina principalmente a través de la utilización. Entonces, cuando se quiere hacer la evaluación de la vida útil, se toman en cuenta estos factores que estamos listando, que es la utilización prevista del activo. Esto se refiere a la capacidad o el producto físico que se espere que se espere de este activo. El desgaste físico esperado es también importante, ¿no? Va a depender de factores operativos, el número de, por ejemplo, de turnos de trabajo, el número de programas de reparaciones y mantenimientos, las unidades producidas, el grado de cuidado y conservación que puedan tener estos activos cuando no están siendo utilizados. Que también ha sucedido mucho en este caso, ¿no? Las plantas han parado y obviamente las actividades se han detenido y obviamente los activos han dejado de estar siendo utilizados, ¿no? Y por último, bueno, y también continuamos con lo que es la obsolescencia técnico-comercial, ¿no? Esto también procede de cambios o mejoras a nivel técnico y a la demanda del mercado, ¿no? O los servicios que se pueden obtener de los activos que tiene cada empresa, o los límites legales y restricciones similares sobre el uso de activo, ¿no? Entonces, como les decía, lo que se puede hacer es evaluar el patrón, y si este patrón ha cambiado, se puede determinar una nueva vida útil remanente o se puede hacer un cambio en el método de depreciación. Desde el punto de vista tributario, bueno, el fisco en anteriores informes ha aceptado la posibilidad de la deducción del gasto, ¿no? De depreciación cuando el uso del activo no es constante. Cabe indicar que cada situación es muy particular y se tiene que evaluar en el presente contexto del COVID-19. Y que dichos gastos, al afectar cuentas de resultados, podrían de alguna manera ser deducibles en tanto se cuente con documentación fehaciente y se haga la evaluación tributaria correspondiente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que es la NIC 12, que es el impuesto a las ganancias. Y en este punto, lo más resaltante que tenemos son las pérdidas tributarias arrastrables.
¿Qué ha venido sucediendo? Algunas empresas ya han tenido un activo registrado por impuesto a la renta diferido, ¿no? Al 31 de diciembre, y este activo incluía la recuperabilidad de pérdidas tributarias arrastrables. Y cuando se evaluó, por ejemplo, el 31 de diciembre, cómo se iban a recuperar o qué flujos se iban a utilizar para recuperar estas pérdidas tributarias, una vez más, no se consideró el efecto pandemia. Entonces, obviamente los supuestos en los flujos que se han utilizado han cambiado a la fecha. Lo que se tiene que hacer es evaluar nuevamente los flujos financieros. Se pueden utilizar los flujos que se utilizaron para la evaluación de deterioro para calcular la renta imponible futura. En este caso también hay que revisar las adiciones y deducciones proyectadas, considerando en cada caso el tratamiento tributario que es aplicable para cada empresa. Y el tercer punto es obviamente evaluar el periodo de recuperabilidad. ¿Por qué? Porque la norma tributaria te da dos métodos para compensar pérdidas tributarias, ¿no? El método A, que es un periodo máximo de 4 años, y el método B, que es de forma indefinida hasta un máximo del 50%. Siguiente, por favor. Este es el último punto, la última norma de las cuales yo les voy a hablar el día de hoy, y es el ANIS 9, instrumentos financieros. Y en este caso, la evaluación está dirigida, esta norma es bastante extensa, pero la evaluación que hemos hecho, los principales puntos afectados por COVID, refieren a las pérdidas crediticias esperadas. Entonces, esta norma contiene un modelo que en realidad solicita evaluar, poner escenarios a futuro, ¿no? Lo cual también representa un reto importante a la gerencia. Como podrán ver, en muchos casos, la gerencia y las áreas financieras y contables van a tener que tratar de proyectarse, ¿no? De proyectar en un futuro qué puede suceder. Entonces, comencemos por definir lo que es pérdida crediticia. Y la norma lo define como la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que se dan de acuerdo a los contratos que se han firmado, y todos los flujos de efectivo que la entidad al final espera recibir, ¿no? Y todo esto descontado a una tasa de interés efectiva. Entonces, antes de la entrada en vigencia de esta norma, ¿qué era lo que sucedía en las empresas? ¿O qué era lo que usualmente veíamos nosotros también como auditores y se manejaba? Uno registraba el deterioro de una cuenta por cobrar o de un préstamo cuando ya había evidencia de incumplimiento, y es más, cuando este incumplimiento ya se había dado durante algunos meses, ¿no? Y en algunos casos mayor a un año, ¿no? Que es el tratamiento tributario en realidad. Entonces, actualmente con esta norma, el contenido de la norma lo que indica es que ya no es necesario que suceda algún evento de incumplimiento para que recién en ese momento evalúes si es que va a haber una pérdida crediticia asociada a este activo. Lo que tienes que hacer en realidad es evaluar desde el momento 1, ¿no? Desde el reconocimiento inicial tienes que evaluar si esa cuenta por cobrar, si ese préstamo va a contener alguna pérdida crediticia esperada. Entonces, existen dos enfoques, ¿no? El enfoque general, este enfoque es aplicable para todas las cuentas de activos, préstamos, cuentas por cobrar. Y también está el enfoque simplificado, que es exclusivamente para cuentas por cobrar comerciales. Entonces, primero les voy a explicar un poco lo que es el enfoque general. Este enfoque está dividido en 3 etapas. Y en la primera etapa están todo lo que son los activos que no tienen ningún problema de pago, ¿no? En los cuales no se ve ninguna evidencia de que vaya a haber un problema de pago. Esto significa que el cálculo de la pérdida crediticia esperada se hace para los próximos 12 meses. Una vez más les recalco, les recalco que la evaluación se tiene que hacer en el reconocimiento inicial. No quiere decir que como es menor a 12 meses o como la evaluación se va a hacer por 12 meses, en realidad no se va a hacer la evaluación, ¿no? El efecto es muy probable que como el periodo de tiempo es muy corto, no sea material para los estados financieros y que en realidad no se tenga que realizar ningún ajuste, pero siempre se tiene que hacer la evaluación. No tomen esto como que, entonces como no va a ser material, entonces ya no hago el trabajo de evaluar, ¿no? Siempre evalúen este tema. Entonces, cuando ya vemos un incremento significativo del riesgo de crédito, lo que tenemos que hacer es pasar a la segunda etapa, ¿no?
En esa segunda etapa ya se evalúa durante todo el tiempo de vida del activo. ¿Qué quiere decir esto? Si en la primera etapa solamente evaluabas un activo durante 12 meses, y este activo puede haber tenido un plazo de, por ejemplo, un préstamo a 5 años, en la segunda etapa ya se tiene que evaluar la pérdida crediticia durante todo el tiempo de vida del activo. Esto quiere decir los 5 años, para el ejemplo que les estoy mencionando. ¿Y cuándo es que tienes que pasar a la segunda etapa? Bueno, la norma lo que indica es que cuando ya se tiene evidencia de que podría haber problemas de pago, ¿no? Muy a pesar de que de repente el cliente, digamos que estamos evaluando, o el deudor te está pagando a tiempo, si tú ves que puede haber algún problema futuro de pago, ya deberías estar pensando en la segunda etapa. Entonces, ¿qué tipo de evidencia se puede evaluar? Bueno, en realidad, cambios desfavorables en el sector donde opera la entidad es lo principal que podrías evaluar para ver si es que algún activo va a pasar de la primera a la segunda etapa, ¿no? Y cuando hablamos de la tercera etapa, bueno, aquí ya estamos en un escenario de default 100%. Ya hay evidencia de incumplimiento, ya hay evidencia de deterioro, y el activo automáticamente pasa a la etapa 3 y se tiene que hacer una provisión en resultados. Cuando hablamos del interés, en la etapa 1 y en la etapa 2 se calcula sobre un importe bruto, y en la etapa 3 se realiza sobre el importe neto de deterioro. Siguiente, por favor. Entonces, si pasamos al enfoque simplificado, lo que le comentaba hace unos momentos, este enfoque solamente es aplicable para cuentas por cobrar comerciales. ¿Ok? Para todos los demás activos financieros que tengan registrados en los estados financieros, el enfoque general. Entonces, si hablamos del enfoque simplificado, tenemos que tener en cuenta que se usa una matriz, ¿no? Y que a esa matriz se tiene que agregar lo que es una estimación respecto a variables macroeconómicas. La matriz tiene que ser por un periodo, la norma indica que tiene que ser por un periodo de 3 años. Pero una vez más, si es complicado para el tema de las variables macroeconómicas, es complicado saber lo que va a pasar en los próximos meses, hacer este tipo de estimación también va a ser muy complicado. Si hablamos de los 3 años, probablemente esta matriz considera escenarios que no incluían el efecto del COVID-19, en donde los deudores de repente tenían una mayor capacidad de pago, cumplían a tiempo con sus deudas o muy cercano a la fecha del vencimiento. Y lo que se tendría que, por favor, siguiente, lo que se tendría que pensar o ya comenzar a pensar es si es el uso de esta matriz por 3 años es lo más adecuado. Entonces, aquí hemos listado algunos temas a considerar cuando hagan esta evaluación. Uno, que tienen que segmentar su cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los clientes tienen los mismos patrones de pérdida esperados, probablemente, ¿no? Puedes tener clientes que son de diferentes sectores, diferentes industrias, clientes con diferentes riesgos, o clientes que están asociados a alguna garantía. Hablamos, por ejemplo, de hipotecas, de cartas fianzas, ¿no? La evaluación se puede hacer sobre base colectiva o base individual. Entonces, y esto va asociado mucho al tema de la segmentación. Cuando haces una evaluación de forma individual es porque tienes un cliente con un riesgo muy específico. A ese cliente o esas cuentas por cobrar las vas a extraer de lo que es la matriz para hacer el cálculo del ratio de morosidad, y las vas a evaluar por separado. Lo otro que tienes que evaluar es el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Con cuentas por cobrar con un plazo mayor de 12 meses, y incluir dentro del factor, cuando tú haces la matriz, calculas un factor de morosidad, ¿okay? Un ratio de morosidad. A ese ratio se le tiene que incluir un ratio de deterioro por cómo afectan las variables macroeconómicas, y también teniendo en cuenta escenarios, ponderaciones. Algunas variables que tienes que tomar en cuenta son el tipo de cambio, el PBI, la inflación por sector también. Entonces, este cálculo, considerando los efectos del COVID, de verdad es que se hace mucho más complicado a periodos pasados, ¿no? Antes era un poco más, ¿por qué? Porque no podemos saber cómo las variables macroeconómicas van a cambiar
de aquí a algunos meses. O sea, si pensamos en la segunda ola, probablemente todas las variables se modifiquen. Entonces, este ratio se incremente. Esta es una evaluación de verdad bastante sensible que tiene que hacer la gerencia de la mano con su equipo contable y con su equipo financiero para poder determinar las pérdidas crediticias esperadas que pueden tener las cuentas por cobrar comerciales. Y finalmente, si hablamos del punto de vista tributario, la estimación de cuentas por cobrar o la estimación de cobranza dudosa, esta estimación no va a ser deducible para impuesto a la renta. Lo que se tiene que hacer es tomar los lineamientos que te da la ley del impuesto a la renta y su reglamento, que indican que tienes que tener el comprobante vencido, la gestión de cobranza o que la cuenta por cobrar sea mayor a 12 meses, y que esto se encuentre identificado en el libro de inventario y balance. Solamente así van a poder hacer deducible este deterioro de cuentas por cobrar o esta estimación de cobranza dudosa. Siguiente, por favor. Gracias, Vanessa. ¿Qué tal? A modo de resumen y con riesgo de simplificar demasiado las cosas, lo que hemos visto hasta el momento ha sido el tema de NIL 36 deterioro, que como indica Vanessa, lo que ha hecho el COVID es un poco poner más nítidos los indicadores externos e internos, que hace que al final del día decidas si realizas el test de deterioro sobre activos financieros de larga duración, llámese activos fijos, intangibles, propia inversión o inversiones en subsidiarias asociadas u otros negocios conjuntos, ¿bien? Eso en NIC 36 yo creo que estuvo bastante claro. Después hablamos de NIC 2, ¿no? Cuando estamos haciendo referencia al valor neto de realización, por lo cual su definición es un precio estimado. Entonces, al cerrar el periodo, simplemente ver cuál es el precio que estimas vender, y eso tiene mucho que ver con oferta y demanda, ¿no? Acuérdense que en estos casos NIC 10 también, eventos posteriores, nos puede hacer algunas precisiones adicionales de este evento. En NIC 2 también hablamos algo de costos indirectos fijos y cómo el efecto de la distribución o de la asignación o no a lo que vendría a ser el producto terminado. Ojo, muchas paradas de plantas, costos indirectos fijos, llámese depreciación de alquileres, lo que se suele hacer es ponerlas en líneas específicas, que eso lo vamos a ver cuando Juan Carlos nos presente NIF 5, ¿no? De lo que es el tema de las paradas de planta. Otro tema interesante que acabamos de ver en NIF 16 fue el tema de la depreciación, ¿no? De que eso tiene mucho que ver con políticas contables, ¿de acuerdo? Entonces, si tu política contable es línea recta, ok, tienes que seguirlo depreciando, si no, hay que ver cómo esto afecta y también sus aristas tributarias, ¿no? Respecto a esto, por favor, hemos tenido algunas consultas durante el desarrollo de la charla, del seminario. Los invito igual a hacer sus consultas a través del chat. En la medida que sigamos desarrollando, van a ser atendidas al cierre del mismo, ¿no? Otro tema también que estamos viendo en INSI 6 es el tema de la vida útil, de la determinación de valores residuales, ¿no? ¿Qué tanto implicancia tienen? Otro punto de NIC 12, estuvimos hablando básicamente, eso no afecta mucho al impuesto de la renta corriente, no es nuestro interés ver temas tributarios en este seminario, pero sí tiene implicancia en el impuesto de la renta diferido, que es el potencial efecto futuro de renta, ¿no? Sobre todo en algunos regímenes, ¿no? Como el tema agropecuario y demás, que están siendo bastante discutidos, resulta interesante. Y lo último que comentó Vanessa en este caso fue, respecto a NIS 9, el impacto principal serían las pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Respecto a que el historial crediticio en estos meses se ha visto afectado, eso va a impactar en la determinación, pero yo creo que uno de los temas importantes sería la mirada a futuro, ¿no? Lo que es el looking forward, que indica la NIS 9, sería interesante tomarlo en cuenta, considerando las variables macroeconómicas del segundo trimestre del 2021. Bien, entonces nada, igual reitero las consultas por favor a través del chat. Al final de la sesión las podemos absolver. Y doy pase con esto a Juan Carlos, que viene con la segunda mitad del webinar. Adelante, Juan Carlos. Gracias, David. Pasando a otro de los efectos de
del COVID-19 en los estados financieros, tenemos el tema de negocio en marcha, ¿no? Este tema en realidad no está centrado en un rubro en específico de los estados financieros. Está relacionado a toda la elaboración del estado financiero. Entonces, este concepto no es nuevo, ¿no? Sin embargo, cobra mayor protagonismo, mayor relevancia en estas épocas, debido a que es probable que la mayoría de las empresas se hayan visto afectadas por el COVID-19, ya sea directa o indirectamente, en un aumento de incertidumbre, y el riesgo económico también pueden tener implicancias significativas sobre la preparación y presentación de los estados financieros. Los estados financieros preparados bajo normas internacionales de información financiera se deben elaborar sobre la hipótesis en marcha, que significa que la compañía debería continuar en funcionamiento durante al menos 12 meses, ¿no? Es lo que te pide la norma. ¿Y cuál es la norma que indica o que recoge esta hipótesis? Es la NIC 1, presentación de estados financieros, específicamente en el párrafo 25, en el cual podemos identificar 3 aspectos fundamentales de este concepto que debemos considerar. Como primer aspecto, nos indica que la gerencia debe evaluar la capacidad que tiene una entidad para continuar como negocio en funcionamiento. Es decir, que la gerencia es responsable de analizar qué situaciones puedan afectar a la entidad para que ésta siga en funcionamiento. Esta evaluación se debe hacer, como ya comenté, siempre que se preparen estos estados financieros bajo NIF. Otro aspecto que nos habla la NIC 1 es que la entidad elaborará estados financieros bajo hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Lo pone claro ahí. Entonces, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad. Es decir, que cuando la gerencia ha agotado las posibilidades y determina que el negocio ya no va más, y que la única vía es declararse en quiebra para su posterior extinción, o cesar su actividad, es decir, suspender sus actividades. En esos contextos, la elaboración de estados financieros deberá dejar de utilizar la hipótesis en marcha, de negocio en marcha, y utilizar otras normas que recogen quizás el valor de liquidación, quizás, ¿no? Otro aspecto importante que nos menciona es que cuando la gerencia sea consciente de la existencia de incertidumbres y que éstas puedan aportar dudas significativas sobre el funcionamiento normal de la entidad, se proceda a hacer revelaciones sobre dichas incertidumbres en notas a los estados financieros, ¿no? Estas revelaciones deberán ser claras sobre las incertidumbres que se han identificado, y también se deberán incluir cuáles son los planes a futuro de la entidad para atender estas incertidumbres. Siguiente, por favor. Existen muchos factores que debemos tomar en consideración al momento de realizar esta evaluación, más ahora que estamos en este tema de COVID, donde la situación es diferente. Pueden haber habido mucha caída de ventas, ¿no? Por ejemplo, debemos considerar si la entidad tiene suficiente efectivo
o líneas de crédito no utilizadas, ¿no? También debemos evaluar las facilidades de préstamos que tiene la compañía para satisfacer las necesidades a corto plazo. También ver si la entidad está experimentando flujos de efectivo negativos u otros problemas de liquidez. Obtener financiamiento, ¿no? Quizás los costos para obtener estos financiamientos podrían ser más altos en estas circunstancias, o que las entidades prestamistas exijan más garantías. Otro factor que debemos mirar son los cambios de estabilidad social, política de los países, ¿no? Como pueden ser cierres de fronteras, reapertura de actividades por fases, ciertas ayudas gubernamentales, y también no perderle foco a las noticias o evolución de la pandemia a nivel nacional o internacional, ¿no? Debido a que algunas compañías pueden ser locales, pero también pueden ser parte de un grupo económico transnacional, ¿no? También debemos ponerle atención a si la entidad ha cerrado sus operaciones por este tema de la pandemia, ya sea de forma voluntaria debido a reducciones significativas en la demanda de sus bienes por parte de los clientes, o porque el gobierno lo decretó así, ¿no? Hubo un tiempo en que el gobierno aquí en Perú lo decretó así, no hubieron atenciones de las compañías. También por fluctuaciones de la demanda o productos o servicios, ¿no? O por obsolescencia de productos o los servicios brindados. Otros factores también podrían ser los litigios, productos quizás como comentaban, de despidos que han sufrido, o algunas otras contingencias, producto de penalidades por incumplimiento de contratos. Siguiente, por favor. ¿Qué debe considerar la gerencia para evaluar la hipótesis de un negocio en marcha? ¿No? Debe tener en cuenta que considerando la situación actual, las incertidumbres actuales económicas, y también la volatilidad causada por el COVID-19, ¿no? También deberá considerar toda información disponible sobre el futuro y hacer las proyecciones y estimaciones de los resultados en un horizonte no menor a 12 meses, como pide la norma, pero no lo limita a 12, desde la fecha del periodo que informa. Es decir, si estamos cerrando al 31 de diciembre, nosotros deberíamos evaluar diciembre de 2020, nosotros deberíamos hablar que la compañía va a continuar en funcionamiento al menos hasta diciembre del 2021. Otro punto que debe considerar la gerencia es la revisión de los presupuestos y de las proyecciones, que en muchos casos las proyecciones para el 2020 que fueron preparados en el 2019 pueden que ya resulten no apropiados debido a que los escenarios en los cuales se proyectaron no consideraron este efecto de pandemia, ¿no? Entonces se deben revisar las ventas previstas, los márgenes, los cambios de capital en el trabajo, y también, como ya han mencionado anteriormente, se debe hacer una evaluación
en distintos escenarios, ¿no? También los planes de la gerencia, ¿no? Deben ser específicos para las incertidumbres concretas, ¿no? Evaluando la probabilidad de éxito a nivel de detalle. Además, a medida que el entorno económico siga cambiando debido a que la incertidumbre todavía continúa sobre una posible segunda ola y ya se está viendo a nivel internacional que algunos países están volviendo a cuarentena total. Entonces, es probable que las situaciones sigan cambiando, ¿no? Entonces, la gerencia tiene que ir adecuando los planes ante estas situaciones. Y el personal que ayuda a la gerencia, que sería las personas del Departamento de Finanzas, deberán asegurarse que se está utilizando la información más reciente y relevante para hacer esta evaluación, ya que esta evaluación, como comento, se tiene que hacer hasta la fecha en que se emitan los estados financieros. Siguiente, por favor. NIF 16, arrendamientos. Esta norma sí es específica sobre un rubro de los estados financieros que es sobre el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso, ¿no? ¿Qué sucedió antes de la pandemia? A ver, un poco de antecedentes. La implementación de la NIF 16 o su entrada en vigencia fue el 1 de enero del 2019, ¿no? Para muchas empresas fue una tarea difícil hacer la implementación de esta NIF. Y el COVID-19 ha traído consigo nuevas dificultades y complejidades que no se habían considerado, ¿no? Entonces, los desafíos planteados por la COVID-19 resultan en un aumento significativo de números de arrendamiento que producto de la pandemia están siendo negociados o renegociados o quizás modificados a solicitud de los inquilinos o de los arrendatarios, ya que no pueden operar o están experimentando caídas repentinas en sus ingresos como resultado del COVID. En ese contexto, algunos arrendadores han solicitado otorgamiento de concesiones, es decir, algunos aplazamientos, suspensiones o condonaciones de renta a sus arrendadores, y los arrendadores han evaluado y los han otorgado, ¿no? También como antecedente tenemos que dentro de la NIF 16 existía ya la definición de modificación de un arrendamiento que indicaba que una modificación de arrendamiento es un cambio en el alcance o en la contraprestación por pagar sobre términos que no estaban considerados originalmente, ¿no? Entonces, esta definición reconoce que puede existir diversas formas de modificación de contrato y que todas esas modificaciones quizás no deberían ser consideradas modificaciones, ¿no? También la norma distingue entre aquellos que deban ser tratados cuando ya se han identificado que son modificaciones, como un contrato de arrendamiento separado, o aquellos que deban considerarse como continuación del contrato, ¿no? Entonces, los desafíos para la contabilización de modificaciones en arrendamiento resultan un poco
difíciles al determinar si las concesiones califican o no como una modificación. Y también determinar si esas modificaciones deben ser tratadas como arrendamiento separado o no. También otro desafío es medir nuevamente el pasivo por arrendamiento y ajustar el activo por derecho de uso utilizando una tasa de descuento revisada. Otro desafío que las compañías experimentan es el gran volumen de arrendamientos que pueden verse afectados, especialmente en los sectores minoristas, hoteleros, o de cadena de farmacias o boticas, tiendas por conveniencia y algunos establecimientos de juegos de azar y apuestas, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta del IASB, que es el ente emisor de las normas internacionales de información financiera? En mayo del 2020 emitió un documento llamado Concesiones de Alquiler Relacionadas con COVID-19. El objetivo de esta enmienda es proporcionar a los arrendatarios que tengan estas concesiones de renta relacionadas con el COVID-19 una solución práctica sin dejar de proporcionar información útil a los usuarios de los estados financieros. El beneficio del recurso práctico surge porque quizás en situaciones normales esas modificaciones de arrendamiento pueden ser complejas y no todas las modificaciones son tratadas de la misma manera, como ya habíamos comentado, ¿no? Siguiente, por favor. Para aplicar la enmienda a la NIF 16, la norma considera que algunos criterios que se debe tener en cuenta, ¿no? Para empezar, esta enmienda no afecta a los arrendadores, ¿no? Únicamente afecta a los arrendatarios porque son quienes reciben las concesiones. Y también es es opcional, es decir, ¿no? Los arrendatarios podrían tomar esta modificación o no, ¿no? Entonces, los criterios que se necesitan para aplicar esta enmienda son que las concesiones deben ser producidas como una consecuencia directa del COVID-19, ¿no? El cambio en los pagos de arrendamiento que resulta de la negociación deben ser sustancialmente igual o inferior a la original, a la que se estaba pagando anteriormente. Y otro criterio es que la reducción de los pagos de arrendamiento afecta solo a los pagos originalmente adeudados al 30 de junio de 2021 o antes. Y también que dentro del contrato no existan cambios sustanciales en otros términos y condiciones del arrendamiento. Se tiene que cumplir estos 4 criterios para poder aplicar la enmienda. Sí. En cuanto a las revelaciones, la enmienda solicita que los arrendatarios que hayan aplicado esta enmienda revelen todos los contratos elegibles, o si no, la información acerca de la naturaleza de los contratos a los cuales haya sido aplicado. También indica que se deben revelar el importe reconocido como utilidad para reflejar los cambios en los pagos de arrendamiento que surjan de estas concesiones. La transición de la enmienda indica que
el arrendatario debe aplicar esta modificación con carácter retroactivo, reconociendo el efecto acumulado como un ajuste en los resultados acumulados de apertura. Y como consecuencia de ello, el arrendatario no debe expresar los estados financieros comparativos. Su aplicación está prevista para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de junio del 2020. Siguiente, por favor. Veamos rápidamente un ejemplo sencillo de aplicación de esta modificación, ¿no? Consideremos que al 31 de diciembre al 31 de marzo del 2020, un arrendatario tiene un pasivo por arrendamiento de 2.000 soles, ¿no? Y el contrato requiere pagos mensuales de 100. Para simplicidad del caso, vamos a considerar que los intereses que se devengan de forma mensual sean de 20 soles, ¿no? Y la consideración del COVID ha otorgado una concesión del arrendador al arrendatario por los 3 meses siguientes, ¿no? Valga decir marzo, abril y mayo. La enmienda pone 3 supuestos en los cuales se puede dar esta concesión. El supuesto 1 es que se produce una extinción definitiva de los pagos por esos 3 periodos que está concediendo. Es decir, que el arrendatario no va a volver a pagar esos 100 soles mensuales por esos 3 meses, ¿no? En este caso, el arrendatario reconoce durante los 3 meses una reducción del pasivo y un ingreso por 300. Por otro lado, sigue reconociendo los gastos financieros por 60, ¿no? El supuesto 2 nos habla de que durante ese periodo de concesión no se produce ningún pago, pero que en los 3 meses siguientes la renta se incrementa el doble, ¿no? Es decir, si antes pagaba 100, ahora pago 200. En este caso, si podemos darnos cuenta, simplemente se está trasladando las 3 cuotas de concesión a las 3 siguientes. Entonces, aquí no hay ningún cambio a nivel de totales de renta, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se reconoce ningún ingreso de marzo a mayo, solo se reconocen los intereses, y posteriormente de julio a agosto se reconoce la reducción del pasivo. Y el supuesto 3 es una combinación de ambos, ¿no? Nos dicen que durante el periodo de concesión no se van a hacer desembolsos, pero en los 3 meses siguientes la renta se va a incrementar en 60, ya no en 100, como fue el segundo supuesto, sino en 60. Entonces, visiblemente aquí podemos ver que existe una concesión de 40, ¿no? Entonces, en ese caso, de marzo a mayo, se reconoce un ingreso de 120, ¿no? Obviamente los gastos financieros sí siempre se reconocen. Posteriormente, de junio a agosto, se reconoce la reducción del pasivo, ¿no? Siguiente. Otro punto que también hemos considerado como un impacto es los efectos en la NIC 20, ¿no? Contabilización de subvenciones de gobierno. Todos los gobiernos, y Perú no fue la excepción, han respondido de alguna forma al coronavirus mediante la implementación de una variedad de medidas que estaban destinadas a las empresas y a estimular la economía, ¿no?
Entonces, toda asistencia que cumple con la definición de una subvención de gobierno debería contabilizarse bajo los requisitos de esta NIC, de la NIC 20. Las medidas implementadas por los gobiernos pueden incluir subsidios directos, exenciones fiscales, reducción de impuestos, reducciones o ampliaciones de pagos de renta, como también otorgamiento de préstamos con tasas de interés baja, ¿no? A manera de ejemplo, aquí en Perú podemos mencionar algunas ayudas que el gobierno ha brindado. Tenemos los préstamos del programa Reactiva, el subsidio de 35% del sueldo del trabajador que genera renta de quinta y cuya remuneración no sea más allá de los 1.500 soles. También tenemos el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES, y también uno especial para las MIPES del sector turismo, ¿no? Entonces, los requerimientos de la NIC 20 se aplican al reconocimiento y la revelación de las subvenciones de gobierno y a la revelación de otros tipos de ayuda gubernamental. Entonces, bajo esta premisa, es importante hacer una distinción sobre qué es una subvención de gobierno y qué es ayudas gubernamentales, porque los requisitos de la norma solo son aplicables a las subvenciones de gobierno. La norma define a las subvenciones de gobierno como una ayuda gubernamental en forma de transferencias de recursos a las entidades a cambio de un cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con su actividad de operación. Quiere decir que el propósito de las subvenciones, por lo general, es alentar a las entidades del sector privado a tomar medidas que normalmente no habrían tomado si no hubiese recibido esa ayuda. Y por otro lado, las ayudas gubernamentales son acciones realizadas por el gobierno con el objetivo de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o un tipo de entidades. Algunas formas comunes de ayudas gubernamentales, tenemos a los subsidios en efectivo, en el cual la empresa que recibe este tipo de subsidios reconocerá en resultados de forma sistemática ese subsidio y en línea con el reconocimiento de los gastos que los subsidios esperan compensar. Otra forma es los préstamos y o con garantías del gobierno, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos enmarcar el tema del préstamo Reactiva, ¿no? Por ejemplo, cuando esta subvención ha sido otorgada a un préstamo por debajo de la tasa de mercado, dicho préstamo debe reconocerse y medirse bajo la NIF 9, es decir, a su valor razonable, y la diferencia entre el valor en libros inicial reconocido del préstamo y el monto recibido se consideran como una subvención de gobierno y se contabilizarán bajo la NIC. Un ejemplo simple como para enmarcar este tema: supongamos que una empresa recibe un préstamo garantizado por el gobierno. El préstamo es de 100, recibe un efectivo de 100, y bajo NIF 9 medimos que ese préstamo sin la garantía del gobierno estaría valorado en 90. En el reconocimiento inicial, la compañía registrará entonces un pasivo valorado en 90, y la diferencia de 10 será considerada como una subvención de gobierno. Otra forma de subvención se trata sobre las subvenciones relacionadas con activos, en el cual implica que la entidad beneficiaria debe comprar, construir o adquirir activos fijos, ¿no? Otra forma de
de ayuda son en forma de beneficios que pueden afectar las ganancias imponibles o su obligación sobre el impuesto a la renta. Algunos ejemplos de estos pueden ser los alivios fiscales para ciertos ingresos, deducciones fiscales, reducción de impuestos o un periodo extendido para utilizar las pérdidas fiscales hacia futuro. Ahora, estas ayudas no calificarían bajo NIC 20, bajo NIC 20, sino que deberían tratarse bajo la NIC 12, ¿no? Otra ayuda puede ser el suministro de bienes y servicios, ¿no? Un ejemplo tendríamos en la política de los gobiernos de aprovisionamiento, que causa directamente en las ventas de una entidad. Pero sin embargo, el incremento de esas ventas no podríamos identificarla si es producto justamente de esta ayuda o producto de la misma operita de la compañía. Entonces, en este caso, ese tipo de ayudas se deberían registrar bajo NIF 15, ¿no? Ahora, una vez que ya se tenga identificado que es una subvención de gobierno, la NIC 20 solicita que se realice un reconocimiento en el estado de situación financiera y también en los resultados del ejercicio. Para considerarlo dentro del estado de situación financiera, como un activo, deberá existir la seguridad de que la entidad cumplirá con las condiciones impuestas y que ésta recibirá esas subvenciones. Y en el resultado se deben reconocer de una manera sistemática durante los periodos en que la entidad reconozca los gastos o costos relacionados con que pretende compensar esta subvención. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones debe tener en cuenta la gerencia cuando identifica este tipo de ayudas gubernamentales dentro de la compañía? Preparar una lista de cada forma de ayuda gubernamental que la compañía haya recibido, espera para recibir, ¿no? Y sobre esta lista determinar qué norma será de aplicación para cada una de esas ayudas. Puede que algunas estén bajo NIC 20, otras referidas a otras o deberán ser tratadas bajo otras normas, o quizás no califican como subvenciones y solamente deberían hacerse revelaciones sobre las ayudas gubernamentales, ¿no? Otra consideración que deben tener en cuenta es elaborar políticas contables relevantes, ¿no? Quizás enfocándose en cuándo se reconoce la ayuda del gobierno, cómo se mide y observando también la fecha de reconocimiento, ¿no? En este punto, yo creo que muchas empresas esta política de NIC 20 no la tenían consideradas quizás hasta este momento de pandemia, ¿no? Entonces, esta política será nueva para aquellas empresas que hayan recibido subvenciones o ayudas del gobierno, ¿no? También considerar la necesidad de hacer revelaciones sobre el uso de la ayuda gubernamental y cómo impacta en las medidas adoptadas por el gobierno en su evaluación de negocio en marcha también, ¿no? Porque obviamente el recibir alguna ayuda es justamente para que continúes como negocio en marcha, ¿no? Siguiente. Como último punto, tenemos
el análisis de los contratos onerosos, ¿no? Esta definición está incluida dentro de la NIC 37, en el cual considera que un contrato es oneroso cuando los costos inevitables para satisfacer las obligaciones de dicho contrato exceden de los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. Es decir, los costos inevitables de un contrato reflejan el costo neto mínimo de rescindir el contrato, ¿no? Si la entidad tiene un contrato oneroso, la NIC 37 requiere que la entidad reconozca y mida la obligación presente derivada de dicho contrato como una provisión. A manera de un ejemplo para entender este tema, puede ser que tú tenías un contrato forzoso sobre un servicio, ¿no? En el cual, debido a la pandemia, ese servicio ya no es requerido por la compañía, pero igual, como es un contrato forzoso, tú tienes que seguir desembolsando en los siguientes meses, es la renta, ¿no? Entonces, si identificas un contrato de ese tipo, lo que la norma te pide, no esperes a que sucedan los siguientes meses, sino ya tienes conocimiento de eso a este momento, entonces damos una provisión ahora, ¿no? ¿Qué acciones debe considerar la gerencia para esto? Bueno, tiene que evaluar los costos ineludibles que tengan para cumplir con sus obligaciones dentro de los contratos que tiene suscritos, ¿no? a la fecha del reporte. Poner especial análisis en aquellos contratos con términos especiales que se deben identificar y cuantificar cuidadosamente cualquier indemnización, sanción, ¿no? que surja a raíz del incumplimiento de este tipo de contratos. Eso sería por mi parte. David. Gracias, Juan, por tu apoyo. En este caso, en este segundo bloque, como comentó Juan, hemos hablado de empresa en marcha, bastantes temas cualitativos que comentó, pero un tema cuantitativo importante es la provisión de los 12 meses que exige la NIC 1, ¿no? Después habló de NIC 16. Lo principal que hay que ver es la enmienda, en el cual brinda una solución práctica a los arrendatarios por todos estos cambios que ha habido en los arrendamientos producto del COVID. El tercer tema que trató habla de NIC 20, ¿no? Subvenciones del gobierno, principalmente por las subvenciones de nóminas que hubieron para trabajadores que ganaban menos de 1.500, cuál es el tratamiento contable, y por otro lado el tema de las empresas que accedieron a los préstamos de reactiva, ¿no? Cómo es el tratamiento contable de esa menor tasa de la que tendría si es que no hubiera sido subvencionado por el Estado, ¿no? Y por último, el tema NIC 37, contratos onerosos, ¿bien? Entonces, nada, lo que queda ya es en esta parte final del webinar es, vamos a resumir algunos puntos a considerar, ¿no? Más allá de que puedan ir preparando sus preguntas, es probable, como indica acá, que la información histórica no sea un punto de partida aplicable para las estimaciones contables correcto. En realidad, la información histórica cada vez está quedando más desfasada, ¿no? Es algo que no genera mucha relevancia, es mucho más fiable, pero no es nada relevante, ¿no? Utilizar la información más actualizada posible, de acuerdo, inclusive hasta antes de la fecha de autorización de estados financieros. NIC 10 nos comenta eso, ¿no? Muchas estimaciones pueden ser afinadas hasta antes de la fecha de autorización. Después, revisar políticas contables y cómo han sido afectadas por el COVID-19. De acuerdo, en este caso, cómo es que esto afecta, ¿no? Tenemos algunas consultas respecto a un cambio de política, ¿no? Por ejemplo, en el caso del método de depreciación. Lo vamos a comentar ahora.
asegurar de que se cumple con las regulaciones requeridas por las normas, bien, en el caso de empresa en marcha y demás, y por último, los efectos tributarios que pudieran haber respecto a estos temas, ¿no? Yo diría que las estimaciones para fines de renta no suelen ser tan consideradas, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Entonces, pasamos a lo que sería la ronda de preguntas. Hasta acá, yo creo que tenemos una pregunta respecto a lo que de NIC 16, ¿bien? Por acá le estoy viendo respecto a si se puede cambiar el método de apreciación respecto a lo que es línea recta unidades producidas. Y la respuesta sería sí. Ahora, lo que tenemos que identificar es si estamos frente a un cambio de política contable o a un cambio de estimaciones en base a NIC 8, ¿no? En este caso, la NIC 16, en la parte C, específicamente en el fundamento de conclusión 33, habla de que estos cambios de la forma como se deprecia un activo se deben tratar como un cambio de estimación, entonces el efecto es prospectivo, ¿bien? Si se puede, la respuesta breve sería sí se puede, bien, pero siempre buscar el efecto de que sea la información, o que cualquier cambio que hagamos busque una mejor fiabilidad en los estados financieros, ¿no? Que sea mucho más fiable, representación fiel, ¿no? Como característica fundamental de la misma. En este caso, la respuesta sería sí, sí se puede. Otra pregunta que tenemos por acá, a ver, respecto a lo que es NIC 16, ¿no? Lo que es la solución práctica en arrendatarios, si el efecto va a resultar del periodo, la respuesta sería sí. El resultado va a resultar del ejercicio, por lo que hemos visto en algunas implementaciones tempranas de lo que es NIC 16 por el cambio en la enmienda. Algunas sugerencias que tendríamos que hacer al respecto sería de que identificar bien qué es un cambio relacionado con COVID de lo que podría ser una modificación de contrato, ¿no? Una modificación de contrato, llámese una ampliación del mismo o demás, a lo que vendría a diferenciarse lo que es lo que indica en la enmienda, ¿no? Lo que es aplazamientos, condonaciones, reprogramaciones de pago y demás, ¿no? Que eso sí tiene un efecto en resultados y que desde mi punto de vista consideraría que la norma o el organismo emisor ni siquiera debió haber hecho esa enmienda porque se asume que esas modificaciones producto del COVID no tendrían una importancia relativa suficiente como para mostrarla, ¿no? Pero hay algunos sectores de negocios que sí tienen esto muy en cuenta, ¿no? Llámese temas de retail o que tienen arrendamientos en muchos lugares, ¿no? Y nada, de momento, si tenemos alguna consulta más, José. David, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de una empresa que hasta el año 2019 tenía, imaginemos, dos líneas de negocio? Una, llámese, principalmente sirviendo a clientes, que representaba el 95% de sus ingresos, y otra línea de negocios que era residencial y servía básicamente al 5% de sus ventas, o significaba el 5% de sus ventas. Y ahora por la pandemia, el mix cambió radicalmente. Hoteles pasó a ser 10% de su venta y residencial pasó a ser el 90% de su venta. Si bien esto hay un impacto en la venta general, en ese caso puntual, para efectos de presentación, ¿recomendarías que en los estados financieros de 2020, mejor dicho, se muestren las dos líneas separadas para que se pueda apreciar comparativamente hablando el cambio radical por efecto de la pandemia? Porque en el 2019 solamente presentaba una sola gran línea de ingresos y gastos. Esa es la pregunta. Gracias, José. Pregunta interesante. En realidad, las revelaciones asumen que los usuarios tomen mejores decisiones, ¿no? En este caso, NIF 8, información por segmentos, es una norma que es mandatoria en empresas reguladas, ¿no? Empresas que cotizan y no, pero yo sugeriría de que en este caso sí lo pongas ingresos por, costos por, ¿no? Y yéndome un poco a la pregunta, pero que también puede ser interesante discutirlo, es cómo este efecto del COVID ha cambiado los modelos de negocio en las empresas, como indicas, ¿no? Fíjate un caso interesante que también tiene implicancia, es una empresa que se dedicaba a vender departamentos, ahora se está dedicando a arrendarlos. ¿Por qué? Porque cree que el periodo de realización va a ser muy largo. Entonces, fíjense que este cambio hace de que
cambie los departamentos que eran considerados como existencias, ¿no?, a propiedades de inversión. Muy interesante, inclusive estamos analizando un tema actualmente de cómo este tema de que las existencias están medidas al costo BNR, ¿no?, usualmente al costo, al momento de pasar a ser propiedad de inversión a valor razonable, de forma automática genera un incremento, ¿por qué? Que es casi como una realización del mismo. Es casi una realización del mismo. Resulta interesante ver cómo estos temas también dan lugar a otras interpretaciones al momento de cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Como indicas, son temas a tomar en cuenta, pero sí interesantes. Gracias, José, por la pregunta. Bien, bien. Entonces, de mi parte sería todo. No sé, José, unas palabras de despedidas para finalizar. Sí, solamente mencionarles de que en realidad los profesionales contables y auditores en general no somos ajenos a esta reinvención que han tenido las empresas en general. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Muchos han tenido que reinventarse, como bien mencionaba David, en algunos ejemplos, y no crean que es solamente agarrar la norma y aplicarla. Tienen que pensar realmente que quizás estos cambios de negocio, estas reinvenciones, como la palabra bien se usa, también conllevan a unos impactos inclusive de presentación, de explicación, le cambia el tema. No dejen ajenos el tema contable a esa discusión, porque ahora más que nunca se requieren obviamente el mayor soporte contable en general para poder mostrar justamente esos cambios de la mejor manera posible. Van a haber empresas que van a salir muy fortalecidas de la pandemia y han descubierto nichos que de repente no tenían muy presentes. Y hay otros que desafortunadamente no van a poder levantarse tan rápido como ellos hubieran planificado. Utilicen esas discusiones, no dejen fuera de la discusión de los negocios la discusión contable, porque puede traer mucho valor, como bien mencionaba David, por ejemplo, en el caso de la empresa que en vez de vender los departamentos lo está comenzando a alquilar, ¿no? Entonces, traigan a la mesa de discusión a los contadores, estamos seguros de que podemos aportar bastante también en esa misma idea, ¿no? Y nada, nuevamente agradecerles a todos por la presencia y espero que les haya gustado el webinar. No sé, Irina, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, más que nada, muchísimas gracias a todos por su participación en este último webinar de la temporada. Esperamos volverlos a ver el próximo año, esperar volvernos a encontrar en el siguiente año. Muchas gracias también a ustedes, a nuestros socios premium, TGS Sarrio y Asociados, por la confianza y la excelente información que siempre nos brindan. Que tengan un excelente día, que pasen unas muy lindas fiestas y ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, Chao. hasta luego.